hacer un repaso. Esto seguramente lo han visto ya en el curso de ingreso de matemáticas, ¿no es cierto? Los intervalos y los entornos. Sí, Entonces, sí. vamos a ir bueno, haciendo un repaso de esto. Intervalos abiertos, intervalos cerrados y fíjense acá la simbología cuando utilizamos un intervalo abierto. ¿Qué hacemos? Utilizamos para indicar que es abierto el paréntesis en la gráfica. Sea A y B entre paréntesis significaría que es un intervalo abierto entre A y B. X mayor que A y X menor que B. Y a su vez, aparte del paréntesis, también van a encontrar que en alguna bibliografía se utiliza el circulito vacío. El circulito vacío también significa que el extremo A y el extremo B no pertenecen al intervalo. Cuando queremos indicar que el intervalo es cerrado, utilizamos el corchete. Los intervalos semi-infinitos, por ejemplo, desde menos infinito hasta un número A, ahí tendríamos un conjunto infinito, ¿no?, de números. Podríamos indicarlo como x tal que x pertenece a los reales, y x menor o igual que A. Así sería un intervalo semi-infinito. Otro semi-infinito hacia la derecha, x tal que x pertenece a los reales, y x mayor o igual que A. Sería desde número A hasta más infinito. El símbolo infinito no denota ningún número en particular, sino que expresa el hecho de que el intervalo no está limitado en la dirección que se especifica. Es decir, el infinito no es ningún número, sino que es una tendencia. El símbolo infinito no denota ningún número en particular, sino que expresa el hecho de que el intervalo no está limitado en la dirección que se especifica. Digamos, el infinito sería un número grande, pero no sabemos qué valor toma, no tiene valor definido. Es una tendencia. Y acá tenemos la definición de valor absoluto. Se llama valor absoluto o módulo de un número real al mismo número si es positivo o cero, y a lo opuesto si dicho número es negativo. El valor absoluto se simboliza encerrando el número entre dos barras de valor absoluto. Esto nos está definiendo el valor absoluto. Bueno, vamos a trabajar nosotros en la hoja. Vamos a hacer un poco un resumen de esto. Así lo vamos viendo juntos. Bueno, hablamos entonces de los números reales. Y de que hay una relación biunívoca entre los puntos de una recta y los números reales. Si trazamos una recta y decimos, bueno, en algún lugar tengo el 0 en la escala, y ahí le damos algún valor, por ejemplo 0, 1, 2, polos negativos, menos 1, menos 2. Acá van a estar incluidos en esta recta los números fraccionarios, por ejemplo, un medio. También van a estar incluidos los números irracionales. Por acá estará pi, el número pi que vale 3,14, ya así. El número e, ¿cuánto vale el número e? Si alguien sabe. Sería la base de los naturales. 1,74 puede ser ahí. Sí, 2,71. 2,71. Acá estamos con el 3, por acá estará entonces el número e. Y así. Bueno, los enteros, los fraccionarios.
y así. Todos los números reales están representados a través de cada punto de la recta real. Bueno, y después dijimos intervalos. Tenemos intervalo cerrado. Acá tendríamos, lo escribimos, simbolizamos como dos corchetes. El intervalo cerrado entre A y B, esto va a ser igual al conjunto X tal que X pertenece a los reales y bueno, está comprendido X entre A y B. Llevaría el menor igual, ¿no es cierto?, incluyendo al extremo A y al extremo B. Ese sería un intervalo cerrado. Por ejemplo, un intervalo cerrado que va de -1 a 3, este sería igual al conjunto, ¿no es cierto?, X tal que X pertenece a los reales, y el X está entre -1 y 3. Y la recta que lo grafica, digamos, sería, bueno, en los números tendría el -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Entonces sería cerrado entre 1 y 3. Así se dibujaría ese intervalo cerrado. Bueno, también tenemos entonces intervalo abierto. Que sería el intervalo abierto entre A y B. X tal que X pertenece a los reales. Y X está entre A y B, pero no le pongo los iguales, ¿no?, que va solamente menor. Entonces, este es un intervalo abierto sin incluir los extremos. Voy a poner entre 1 y 3 abierto. Bueno, tal que pertenece a los reales. Entre 1 y 3. Y acá usamos los paréntesis. Y lo que está comprendido entre estas dos paréntesis sería el conjunto, ese conjunto. Que por lo general a los conjuntos le damos un nombre. Entonces yo a este le podría decir, este es un conjunto A. El conjunto A, que es el intervalo de -1 a 3. O el conjunto, podría en vez de ponerle acá, podría poner de F, dominio de la función. El conjunto dominio va a ser, supongamos, de -1 a 3. El conjunto B es igual a esto. Y esto es B y esto es A. Bueno, los conjuntos también pueden ser abiertos o semiabiertos. Eso de nombrarlos como conjuntos. Claro, si yo digo el intervalo abierto que va de 1 a 3, fíjate, lo que grafiqué en rojo, en la recta, de 1 hasta 3, ese conjunto vendría siendo el intervalo de 1 a 3, serían todos los números mayores que 1 y menores que 3, incluido el 2 que está acá adentro. Entonces a ese conjunto de números yo le puedo dar un nombre, le digo que se llame B. El otro que va de -1 a 3, le llamo conjunto A, es un conjunto numérico. A este se lo llama el otro semiabierto o semicerrado. En caso uno que fuera semiabierto sería el intervalo que va, supongamos, de A y cerrado en B, o cerrado en A y abierto en B. Bueno, hay diferentes posibilidades, ¿no es cierto?, de hacerlo abierto y cerrado en diferentes extremos. Y después tenemos los intervalos semi-infinitos. Veamos un ejemplo de un semiabierto o semicerrado. Supongamos que tenemos el intervalo abierto en 2 y cerrado en 5. A ver, díganme ustedes, ¿cómo le pongo acá? ¿Cómo sería la definición para escribir este?
X tal que X. Pertenencias reales. Sí, y Y 2 es menor a X. Menor o igual a Y 5. menor o igual a 5. ahí está. Ahí definimos entonces el intervalo semiabierto y semicerrado. Que va, bueno, abierto en 2, 3, 4 y en 5 va cerrado. Entonces el conjunto sería este. Está graficado ahí. Bueno, y los intervalos semiabiertos. Intervalos semiabiertos, ya lo hicimos ahí, semi-infinitos, perdón. Bueno, ahí lo corregimos. Podemos tener un intervalo que sea, por ejemplo, desde menos infinito, abierto, ¿no es cierto?, hasta un número, pongámosle hasta el 3. Entonces a este, ¿cómo hacemos acá para definirlo? A ver, x, tal que x, pertenece a los reales, ¿y qué le pongo acá? Infinito menos infinito. Infinito. O directamente Infinito. ponemos Infinito X es menor o igual a 3. X menor o igual a 3. Esa última que dijeron, x menor o igual a 3. Profe, infinito no lo ponemos. ¿Ven? Entonces todos los números de 3 para abajo son, de 3 hasta el menos infinito, son este intervalo. Entonces todos los números desde 3 para abajo son este intervalo semi-infinito. Bueno, y el otro, bueno, sería al revés, podría ser, supongamos que tenemos desde 2, abierto en 2, hacia más infinito. Ahí, ¿cómo le pondríamos? X tal que X pertenece a los reales y 2 Y menor X, X, cierro. X mayor. X mayor a 2. mayor a 2. Entonces ahí definimos otro semi-infinito que empieza, digamos, en 2. Nada más que está abierto ahora. En 2. Entonces va un paréntesis. Hacia más infinito. Toda esta zona sería entonces el conjunto este numérico. Bueno. Y la otra posibilidad es que sea, digamos, desde menos infinito hasta más infinito. Y acá directamente, X solo. claro, el x solo, x tal que x pertenece a los números reales, ya estarían todos incluidos ahí. Toda la recta real. Desde menos infinito, pasando por el 0 hasta más infinito. Eso sería todos los, un dominio, por ejemplo, de una función que sea una recta, o una parábola. Esas funciones del dominio son todos los reales. Bueno, entonces ahí hemos definido un poco intervalos, y ahora veamos la definición de los entornos. Tenemos lo que se llama entorno y el otro que es el entorno reducido. Seguramente en el curso de ingreso vieron lo que era un entorno. Entonces definimos a un entorno claro, sí, eso aplica al eje de las X.
Entonces, en una parábola o en una recta, el dominio son todos los reales, entonces ahí quedaría bien el conjunto ese, de menos infinito a más infinito. El entorno lo vamos a escribir o simbolizar con la letra E. En matemática, ese es entorno. Y esto, definimos dos cosas acá. El punto del centro, entorno de centro en A, y de radio delta. Bueno, ya esto lo vamos a definir como un conjunto. X tal que X pertenece a los reales y a ver cómo sería el entorno que han visto ustedes en el curso de ingreso. ¿Cómo lo defino acá? A menos delta. Menor que X. Y X menor a más D. Más delta. Ujú. Bien. Bien, entonces esta sería una forma de definir el entorno de centro en el punto A y radio delta. Entonces el X, o los valores X de este conjunto de entorno, ¿no?, están comprendidos entre el límite extremo inferior, que es A menos delta, y el extremo superior, que es A más delta. Vamos a graficarlo, a ver cómo quedaría esto. Tendríamos que tener en el extremo inferior A menos delta. Vamos a tener un centro. ¿Y cuál sería el centro acá? Ah, Sería el promedio de los dos resultados, ¿no? Sería A delta. más delta dividido 2. Delta sobre 2. No. Hace Delta el el A. extremo. El centro de A. En B menos A dividido 2. No, si B no está acá, no figura B por ningún lado. El centro del entorno es un punto A. ¿Sí? ¿Y qué tengo? Una distancia que es delta. A menos la amplitud. Claro, la amplitud. Si yo hasta acá esta distancia, esto es delta. Igual distancia para el otro lado, es simétrico, digamos, tengo delta. Entonces acá tengo, ¿dónde termina, digamos? En A más delta. Entonces los X que estén dentro de ese intervalo, un entorno sería un intervalo. Eso sería el que me preguntó ahí qué era un entorno. Es un intervalo comprendido entre A menos delta y A más delta, que incluye a su centro, que es el punto A. Y tiene una distancia simétrica hacia los costados desde el punto A, que es delta, hacia la izquierda, y delta hacia la derecha. Ese es un entorno. Bueno, otra forma también de expresarlo a este entorno, utilizamos la siguiente simbología. Entonces la única diferencia con intervalo, digamos, es que el entorno lo veo con un centro y con una amplitud, con un radio. Exacto, sí, sí, sí. Y acá le podemos agregar a esto el concepto de valor absoluto para mejorar la definición. Podemos poner que el entorno, bueno, de centro en A y de radio delta es igual a X tal que X pertenece a los reales, y ponemos X menos A en valor absoluto menor que delta. Acá utilizamos, es la misma definición, pero utilizamos el valor absoluto para definir lo mismo. ¿Se acuerdan cómo se resolvía el valor absoluto? ¿Cómo hacíamos si yo quiero resolverlo? Despejando a X. Sí, despejando X, tenemos dos casos. Digamos, cuando uno quita las barras de valor absoluto, tengo el caso positivo, que yo sería, quito las barras acá como están, me queda X menos A menor a delta, y eso lo despejo y me queda X menor que A más delta.
Pero no tendría que verse también el caso negativo, profe. Sí, sí, en dos casos. O sea, el caso negativo, por eso lo pongo acá abajo. Ese es el caso positivo. La otra, el caso negativo, yo le quito las vallas a esto de valor absoluto y le cambio los signos. Si es más X, va a ser menos X. Si es menos A, va a ser más A. Entonces le cambio los signos. Se me va a quedar menos X más A menor a delta. Y acá despejo. Me queda menos X menor que menos A más delta. Pero como la variable tiene que quedar positiva, más X, no menos X, paso el menos al otro lado y le cambio los signos. Pero siempre que pase dividiendo un número negativo y tengo una inecuación, ¿qué pasa? Cambia el signo. Cuando pasa el Se menos, invierte el signo. Cambio de de mayor a menor. la desigualdad va a pasar de menor a mayor. Va a quedar entonces X mayor que A menos delta. ¿Ven? Entonces queda lo mismo. Directamente, profe, se podría poner X menos A así como está, y después el mismo símbolo de ese que delta es mayor, y a delta lo ponemos negativo. Bueno, este es el proceso. El que hemos hecho acá es el proceso que tenemos que hacer, en todos los casos. Si vos lo ves de forma más fácil, así como decís, está bien, bárbaro. Este sería el que yo quiero que sepan, cómo resolver un valor absoluto, porque después nos va a tocar hacer esto y tenemos que saber cómo se trabaja con el signo más y con el signo menos. Y lo que vos decís es una propiedad del valor absoluto. Claro, lo que pasa es que así nos habían enseñado en el cursillo, en el precursillo, que le poníamos el mismo símbolo y le cambiamos únicamente el signo delta. Ah, sí, sí. O sea, si digamos, esto sería la forma más básica, más rudimentaria y básica de trabajar el valor absoluto. Claro. Sí, sí. Ahora, otra forma también, si queremos ver, si lo viste así, es una de las propiedades del valor absoluto. Propiedades, digamos, del valor absoluto. Si yo tengo x menos a menor que un número positivo, siendo que delta es un número positivo. Tienen que ser positivos, sí o sí. Entonces, si yo tengo así, por la propiedad del valor absoluto, lo que puedo hacer es pasar este delta más delta como menos delta de este lado y quito las vallas. Le pongo menos delta, menor x menos a, menor que delta. Si es positivo, lo pongo de los dos lados y del lado izquierdo negativo. Y ahí quité las vallas. Y después lo que hago es centrarlo. Le sumo a todo esto. Si le sumo a, me queda a menos delta. A más menos a se va y queda centro de en x y a más delta. Llego a lo mismo, digamos. Son los valores de x menos que a más delta y los mayores que a menos delta. Es lo mismo, digamos. Entonces hemos trabajado, digamos. Profe, me perdí un poquito, tipo, esto de positivo y negativo, sí que es positivo, sí que es negativo, para que sea así, me perdí ahí un poquito. Acá, en esta parte. Sí. Y bueno, cuando tengo, es una propiedad de las inecuaciones. Ahí pongámosle. ¿Esto no lo vieron en el curso de ingreso? Puede ser, pero yo no lo hice este año. Ah, bueno. Cuando yo paso dividiendo un número negativo o multiplicando un número negativo, que tengo menos x acá, si yo lo paso el signo menos, entonces el menos a pasa a ser más a, y el más delta pasa a ser menos delta, ¿no es cierto? Pero que siempre que yo divido por un número negativo, el menor pasa a ser mayor, se cambia la desigualdad. Eso pasa cuando yo multiplica o divide la inecuación por un número negativo. Por eso paso de menor a mayor acá. Eso seguramente es lo que no entendí.
O sea, si el número, o sea, si simplemente el número es negativo, positivo, ahí estamos haciendo esto para simplificar, digamos, ya saber después. Claro, porque tiene que quedar más X acá. Entonces pasamos a ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí sabemos entonces que un entorno, fíjense, es un intervalo comprendido entre A menos delta, llamada delta, y nos tienen que decir cuánto vale el radio delta y cuál es el centro. Este sería el centro, el A, del entorno. Sí o sí, para hacer un entorno, quien nos dé un entorno, me tiene que decir cuál sería el punto del centro y cuánto vale el radio. Y yo con eso puedo graficar el entorno. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer entonces un entorno del punto 4 con un delta de 2. X igual a 4 y un delta de 2. Entonces va a ser X tal que X pertenece a los reales. Fíjense, a ver, vamos a deducirlo. Si el centro es 4 y el radio de delta es 2, para ponerlo como con valor absoluto, es X menos el centro. ¿Cuánto sería el centro acá? 4. 4. 4. Es el centro, ¿no es cierto? X menos el centro. En valor absoluto, menor que delta, que vale 2. 2. Ahí definimos ese entorno. Y ahora lo dibujamos. Entonces nos va a quedar 0, 1, 2, está en 4 el centro. 4. Bueno, entonces el centro está en 4 y va a tener 2 para cada lado, porque el radio vale 2, va de 6 hasta 6. Y del 4, 2 para abajo me da hasta 2. Entonces, ven, ahí tengo el centro en 4 y los radios delta son 2 de los costados. Delta igual a 2 y delta igual a 2 y el centro es 4. Así estaría graficado este entorno y para darle un poquito más de... Marcamos con un color la zona. Ese es el conjunto de entorno, esta zona. Sin incluir los extremos. Fíjense que el entorno es un intervalo abierto. Vamos a poner acá. El entorno es un intervalo abierto que incluye su centro. Acá el centro 4 está incluido en el entorno. Ahora, ¿qué pasa si yo digo o hablo de otro tipo de entorno, que se llama entorno reducido? El centro siempre va a ser un valor X, ¿sí? Este que está acá. Entonces definimos a entorno reducido como... Claro, el entorno reducido, a diferencia del entorno común, no incluye al punto del centro. También se lo representa con la letra E el entorno reducido, o igual que el entorno. Sí, pero con una apóstrofe, E apóstrofe. Sería entorno reducido, de centro en A y de radio delta. E apóstrofe es la que significa entorno reducido. Entonces acá lo vamos a escribir como X tal que X pertenece a los reales y sería lo mismo que pusimos antes,
pero cambiando algo. ¿Cómo lo cambiaríamos ahí? Escribiríamos lo mismo. A menos de. Que sea distinto de A, ¿no sería? Claro, que, o sea, lo mismo, pero que después diga que X es distinto de A. Exactamente. Ponemos A menos delta, X que va entre A menos delta y A más delta, y les decimos también que X sea distinto de A, del centro. Así definiríamos este entorno reducido que no incluye el centro, A. O bien, también podemos escribir de otra forma sería válida también. Entorno reducido de centro en A. Sería como poner los intervalos de cada entorno, unión con el intervalo del siguiente, digamos. Exactamente. O sea, Eso podemos igual. evito el centro con un Evitamos sería. el centro A. Ahí abrís Ahora, paréntesis. Eso es si Quiero X no está incluido en el... en el conjunto este del entorno. Claro, reducido. claro, en el conjunto no está incluido X. Ahora yo lo quiero escribir a lo mismo. Incluido, ¿va con corchete o con paréntesis? Es lo mismo, es un intervalo abierto, va con Bien. paréntesis. Quiero escribir lo mismo, pero usando el valor absoluto. Entonces vamos a poner lo mismo, que era X menos A, en valor absoluto, menor que delta. Está bien, lo que faltaría hacer que sea X distinto de este. Entonces le vamos a agregar a esto, a esta definición, que sea mayor que 0. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo esta inecuación va a ser igual a 0? Cuando X sea. Cuando X sea. Si yo al valor X, que es el que va variando, le doy el valor A menos A, me queda 0. Justamente tomo el valor 0. Entonces, por eso le pongo mayor que 0, la diferencia, y entonces me aseguro de que nunca va a tomar el punto A del centro. Entonces, de esta forma queda más formalmente definido el entorno reducido, que después esta definición que nos sirve para los límites, por eso que tomemos esta forma. Esta después lo vamos a utilizar en la definición del límite. Entonces, entorno reducido de centro en A, pero que no incluya el centro. Bueno, vamos a graficarlo a ¿cómo quedaría? Encontrar el punto del centro, ya acá nos va a quedar. El centro A, una distancia de radio delta, vamos a tener A menos delta acá abajo, abierto también, sin incluir el A, hasta A más delta. Bueno, y acá quedaría como un vacío, le podemos poner un circulito ahí. Acá también le puedo poner un circulito. El circulito indica que no lo toca el punto. Es vacío en los extremos. Y en A. Y lo mismo tengo una cantidad de desplazamiento delta desde el centro. ¿Estamos? Entonces ahí estamos con el entorno reducido. Vamos a hacer un ejemplo. Entorno reducido del punto X igual a 3, pongámosle. Y de radio delta igual a 2, pongámosle. Entonces vamos a decir X tal que X pertenece a los reales y díganme ustedes ahora, ¿cómo lo armo acá? Con valor absoluto.
X menos 3 También es podríamos jugar, Julián. menor a 2. Valor absoluto menor a 2. ¿Qué más? Y mayor a Mayor 0. a 0. Mayor que cero. Mayor que 0. Ahí está. Ahí está el entorno de centro en 3 y radio delta 2, que es un entorno reducido que no toma el punto del centro. Entonces lo graficamos y nos va a Profe. quedar. Sí. Bueno, y acá tenemos, entonces el centro está en 3, pero sabemos que no lo toma el punto del centro, entonces va abierto el intervalo. Y tiene de radio delta 2, entonces de 3 me voy 2 radio delta, 3, 4, 5, 2 unidades. Hasta 5. Y 2 unidades de 3 para abajo me caigo en 1. Entonces, eso me quedó como entorno reducido. ¿Vamos? ¿Se entiende ahí? Bueno. Eso sería lo que son los entornos y entornos reducidos. Veamos un ejemplo de aplicación de otro tipo. Generalmente también nos sirve esto para definir los dominios, a veces también. Conjuntos de dominio que a veces pueden estar de alguna forma predecidas. Quería que hiciéramos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, el número 8, del libro de página 15. Bueno, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos pide este ejercicio? Conjunto B, nos pide que grafiquemos, ¿no? X tal que X pertenece a los reales, y X más un quinto, valor absoluto, mayor o igual a 4. Bueno, acá este no sería un entorno. Fíjense que para el entorno usábamos el menor que el radio delta. Acá es mayor o igual, entonces no es un entorno. ¿Cómo lo resolvería en este ejercicio? A ver, ¿qué opciones podríamos tener acá? Despejando el 1/5 con el 4. Tipo, pasándolo por el 4. Claro, resolvés la inecuación. Claro, con el signo más, el signo menos, ¿no es cierto? Resuelvo las inecuaciones. Acá, fíjense que me había dicho en el otro caso, pasábamos el 4 con el signo menos y del otro lado. Acá no puedo aplicar esa propiedad. Eso que hicimos antes no lo puedo aplicar. Sí o sí tengo que trabajar con los signos acá. Vamos a volver para que lo vea el chico este. Acá está, que habíamos dicho. Acá se acuerdan que lo hicimos de dos formas. Una con signo y signo menos, resolviendo la inecuación. Y la otra forma era poner el signo, este era un número positivo y era menor acá. Poníamos el menos delta y más delta y en medio y sacábamos las barras y así lo resolvía. Pero ahora no lo puedo resolver así, porque acá no es menor. En este que tenemos nosotros acá es mayor. Y acá no queda otra más que trabajar con los signos.
Entonces trabajo con los signos. Le quito las barras, el signo positivo. Vamos a quitar la barra acá. No es porque es cerrado, sino porque tengo un mayor. Para poder aplicar la otra propiedad era cuando tenía menor. Entonces, acá ¿qué hacemos? Le quito las barras y queda x más un quinto mayor o igual que 4. Y ahí despejamos. Si no va a quedar x mayor o igual que 4 menos un quinto. 5 por 4, 20, menos 1, quedaría 20 menos 1, 19 quinto. Esa sería una parte de la solución, por el caso positivo. O sea que tiene dos soluciones. Claro, sí, tiene dos soluciones. Y por la parte negativa, lo que hacíamos, ¿qué dijimos que hacíamos acá? A ver, ¿qué pongo acá? Díganme ustedes qué voy a poner. A ver si lo entendieron. Menos x, menos un quinto. X, menos un quinto. Menos un quinto. Y cambio los signos, cuando quito las barras. Menor igual. Mayor o igual. Ahora es mayor o igual. Ah, Mayor o igual que 4. Bueno, así nos queda. Lo que pasa es que tenemos que despejar la x y tiene que quedar la x positiva, ya que está en menos x. Vamos a pasar primero el menos un quinto. Como más un quinto para el otro lado. Menos un quinto está restando, pasa sumando como más un quinto. Acá lo juntamos antes de hacer la operación. Acá nos quedaría menos x mayor o igual que 5 por 4, 20 y 1, 21 quinto. Bien. Ahí estaríamos casi. Lo que faltaría es despejar acá el menos x, pasar el signo negativo. Entonces, ¿cómo va a quedar cuando lo pase? X menor o igual a menos 21 sobre 5. Exactamente. Cambia la desigualdad, de mayor o igual pasa a menor o igual. Entonces nos va a quedar x menor o igual que menos 21 quinto. Y esa es la otra solución. Para poder dibujar acá, que vieron que en este caso quedaron números decimales, fraccionarios, nos convendría pasarlo con la calculadora a números decimales. Vamos a ver cuánto nos queda. 19 quintos, a ver cuánto nos queda. Estaría dando 3,8. ¿Ves? Para poderlo graficar y saber cuál es el número. Sería x mayor o igual a 3,8. Y el otro es 21 quintos, o sea que 4,2. Y menor o igual que 4,2 negativo. Bueno, entonces vamos a dibujar en la recta real, sé que tiene que caber el menos 4,2 y el 3,8. Entonces lo dibujamos. Vamos a trabajar entonces de menos 5, pongámosle. Menos 4. 3. Menos 2, menos 1 y 0. 1. Tenemos que llegar hasta 3,8. 2. 3. 4. 5. Bueno, entonces este dijimos que era, tiene dos soluciones, dice, los x mayores iguales que 19 quintos. ¿Qué sería esto de solución? ¿Dónde lo graficaríamos esta parte? La parte positiva. Del 0 en adelante. De parte positiva. Del No, del 3,8 en De adelante. 3,8 en adelante, todos los números a partir de 3,8. Claro. Entonces más o menos el 3,8 estará por acá. ¿Va abierto o va cerrado? Cerrado. Cerrado. Bien, entonces sería de acá para adelante, son los mayores que 3,8, o sea que sería todo esto. Hacia el más infinito, digamos. Y en el otro caso, de la otra solución, x menor o igual que menos 21 quintos, o sea que esto eran 19 quintos.
La otra solución dice x menores que menos 21 quintos, o sea, menores que menos 4,2. Me voy a menos 4,2 más o menos. Profe, Sí. fíjese si da de la otra forma. Yo lo acabo de hacer y si da. O sea, sí con la otra propiedad. O sea, lo acabo de resolver. ¿Puedo prender la cámara? Bueno, después lo vemos. De todos modos, resolvemos después lo vemos si querés. El otro es menos 4,2. Menos 4,2 para allá. Entonces, claro, infinito negativo. Acá están los menos x, menos infinito negativo. Toda esta sería la solución. Abierto en menos infinito, abierto en más infinito. Y listo. Y ahí tendríamos el valor que es menos 21 quintos. Entonces, si queremos darle la solución a esto, tendríamos que decir que la solución sería entonces diríamos que el conjunto de esta solución, el conjunto B, sería igual a... acá podríamos poner desde menos infinito hasta... El menos 4,2. Claro, menos 4,2. Vamos a ver. Que sería el número fraccionario que valía 21 quintos. Menos 21 quintos. Unión, vamos a poner acá. Cerrado, ¿no? Ah, cerrado, sí, cerrado, está bien. El otro también cerrado. Y va desde 19 quintos, que era el 3,8, hasta más infinito, abierto. Así nos quedaría la solución, digamos, de este conjunto B que nos pedía. Encontrar la solución y a su vez graficarlo. Se puede poner fraccionario o como la otra forma, decimal, ¿no? O así o sí tiene que ser fraccionario en la solución. Fraccionario. ¿Hace falta hacer entender de alguna forma que eso es el conjunto o directamente lo escribimos así y ya eso ya es el conjunto, digamos, se nota? Claro, esta sería la solución, la forma es. ¿Hay alguna forma de ponerlos con X? ¿O esa es la única respuesta? Y podríamos ponerlo también con X. A ver. B sería igual a X tal que X pertenece a los reales. Y ¿qué pondrían? A ver. Acá vamos a poner un X Menor. menor a... X menor a infinito. 21 sobre 5 y mayor a 19 quintos. Ajá. Menor o igual, mayor o igual. Claro. Pero acá tengo que tener en cuenta lo siguiente, que en esto, la I, esta es la I, que es intersección de conjuntos. Por eso acá le puse esto, le puse este paréntesis indicando que es esto, y acá le tengo que poner una unión. La unión, esta que figura acá, le voy a poner una O. Para la unión, este conjunto con unión con este conjunto, que son los X mayores e iguales que 19 quintos. Ahí está. Y así lo definiríamos de la otra forma. Ambas formas son válidas para definirlo, digamos. Claro, ambas formas son válidas para definir a la solución. Cualquiera de las dos estarían bien.
Por ahí hay algunos ejemplos de algunos ejercicios que tienen el dominio, donde pasa esto, digamos. Veamos a ver alguna función. Si les ocurre alguna función que tenga un dominio así, que sea para los costados, es con las raíces, un ejemplo. Ahí estoy pensando para inventar uno. Supongamos que tenemos la función. Vamos a poner hallar dominio. Una pregunta. Sí. ¿Cuál de las dos formas sería válida cuando te piden un ejercicio de nomenclatura de entorno? Y sería esta la forma. Ah, gracias. Vamos a hacer un ejercicio, a ver. Tengo que la función, en este caso, y es igual a la raíz cuadrada de valor absoluto de x menos 1. Bueno, me interesaría encontrar el conjunto de dominio. ¿Cómo hago acá? A ver, díganme ustedes. ¿No era que no Igual. podía, X no podía ser igual a 0, entonces a partir de ahí tenías que empezar a despejar? ¿O no podía ser mayor a 0 o menor a 0? En el caso de que No esté la tendría que dar- raíz, no tendría que dar Yo un número primero negativo. empezaría por lo siguiente. A ver. Esta es una raíz de índice par. El radicando, ¿cómo tiene que ser el radicando? Sí o sí, ¿Para qué? Positivo. Mayor o Positivo. Positivo. Tiene que ser mayor a 1. No, tiene que ser positivo, mayor a 0. Entonces, de ahí partimos, sí o sí. Entonces, el radicando debe ser positivo o 0, para que exista la raíz. Entonces, claro. Entonces, acá, la restricción, lo que llamamos así sería la restricción del dominio. Sería que el valor absoluto de x menos 1 sea mayor o igual que 0. ¿Estamos? Claro. Eso es lo que tengo bajo la raíz, el radicando. ¿Y ahí qué hago? Una vez que lo tengo planteada la condición, que sea mayor o igual que 0, positivo o 0, despejo. Este menos 1 pasa para este lado. Entonces, ese, si lo resolvemos a este valor absoluto, nos quedaría los x mayores e iguales que 1, para el caso más, y para el caso menos sería menos x, mayor o igual que 1, y acá despejo la x, quedaría x menor o igual que menos 1. Y ahí me quedan los dos casos. Entonces, el dominio de la función, ¿cómo lo escribo? A ver, díganme ustedes. ¿Qué le pongo? X tal que X pertenece a los reales y X en valor absoluto mayor o igual que 1. Podría ser mejor. Y ahí tengo definido el dominio. Entonces, en esta gráfica, vamos a hacer la gráfica de la función más o menos, aproximadamente. Sabemos que en el eje de las X solamente hay dominio para los X mayores a 1 y menores a menos 1. ¿Cuánto vale la función en 1? A ver, díganme ustedes. 0. 0. NI. 0. En X igual a 1, ¿cuánto vale la función? Vengo acá a la función. 1, valor absoluto, 1. 1 menos 1, 0. 0. Raíz cuadrada de 0, 0. O sea que vale 0. Claro. En menos 1, ¿cuánto vale? Menos 1, valor absoluto, queda
1 positivo, 1 menos 1, 0. Raíz de 0, 0. Y bueno, ya vamos a darle otro valor acá para que más o menos se dibuje. Quedaría lindo con un 5, ¿no? ¿Cuánto vale 5? 2. En 5 vale 2. 1, 2. Entonces por ahí va a pasar la gráfica. ¿Por qué 2? Porque en 5, yo reemplazo acá en la función, valor absoluto de 5 es 5. 5 menos 1, 4. Raíz cuadrada de 4 me da 2. Por eso vale 2. Lo mismo para el otro lado. Cuando valga menos 5, 3. menos 1. Menos 5 va a ser lo mismo, ¿no? Menos 5, 5, 5 menos 1, 4. 2 va a valer 2, no 3. No, estos son valores, el 5, estos son valores que yo le doy. Yo sé que el dominio está en los x en valor absoluto mayores que 1. Cualquier número le doy mayor que 1, el 1 le di y el 5, para tomar 2 puntos de la gráfica. Eso es arbitrariamente, elijo para que saber por dónde pasa la gráfica. Profe, o sea que cualquier valor entre 0, o sea, menos el 0, pero cualquier valor decimal del 1, digamos, 0,8 por ejemplo, no sé, nunca va a llegar al eje de las y, al eje y. Claro, no hay función en Cuando esta le des un zona. valor. Claro, Exacto, porque claro. queda la raíz de un número negativo y no existe. Formaría una asíntota vertical en el 1, digamos. Exactamente eso quería decir yo. Es que no tiene asiento vertical en el 1, porque está definido en 1. En 1 vale 1, digamos. En el centro, quiso decir, en el 0, en el eje. Sí, no hay función, no está definida directamente, no existe. O sea que entre menos 1 y 1 nunca va a cortar nada. No va a haber gráfica directamente. Esta sería la función. Y igual a la raíz de valor absoluto de x menos 1. Profe, nosotros ahí lo podemos, o sea, la respuesta lo podemos anotar tanto con el valor absoluto como no, digamos, ¿no? ¿A dónde? O sea, en la definición, por así decirlo. Claro, puedo poner acá, como dice acá, con valor absoluto, y si no pongo, como hicimos acá, ¿no? Los x menores que menos 1, como dice acá, ¿no? O los x mayores que 1. También estaría bien, digamos, de otra forma. Profe, Sí. ¿en dónde reemplazamos el 5 para obtener el 2? El 5 lo reemplazo en la función. O sea, esta era la función. Y igual a raíz de 5 en valor absoluto, el x, ¿no? 5 valor absoluto me queda 5. 5 menos 1, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Vale, profe, gracias. 5 vale 2. Li. Ven que, digamos, todo lo que estamos viendo de intervalo de entorno nos sirve después, porque cuando esto, digamos, son introducción, después nos sirve para resolver los dominios de las funciones con estos valores absolutos, ¿no? ¿Qué iba a ver? Algo. Iba a aprovechar, ya que vi la gráfica, ¿cómo sé si la función es par o impar? ¿Qué paridad tiene esta? Dependiendo de las ramas. Eso es lo que... No, había una fórmula que me decía si era par. ¿Cuál era la fórmula para saber si era par? Por el índice de la raíz. ¿Qué cosa, profe? Perdón, no escuché. ¿Cómo era la fórmula para saber la paridad de la función? Si es par o es impar. Para saber si es par, quiero saber. ¿No era por el índice de la Simetría. raíz? No. ¿No es si la función es igual a la función de menos x? Esa es. Si yo tengo que f de x es igual a f de menos x,
menos 5, en menos 5, si reemplazo el valor x menos 5 en la función, menos 5 en valor absoluto, cuando yo le aplico en menos 5 y en 5 vale 2, y así. En cada distancia equidistante, f de x es igual a f de menos x. Y se cumple la condición de la paridad par. Entonces, esta es una función par. Esa es la condición para que sea una función par. Ya que tenemos la gráfica, lo aprovechamos ahí. Bueno. Par es cuando se cumple la igualdad esta, f de x igual a f de menos x. Entonces, en cualquier x de la gráfica del dominio, los valores equidistantes son iguales. F de x positivo 1, f de 1, vale 0. F de menos 1 vale 0, se cumple la igualdad. Otro valor equidistante, el 5. F de 5 me da 2. F de menos 5 me da 2. Se cumple esta igualdad para todos los puntos del dominio. ¿Y cómo se haría tipo escrito? Tipo, ¿cómo se resolvería eso para tipo? Y bueno, le doy valores ahí. Le doy valores con los valores que tiene la función. Por ejemplo, decíamos, quiero comprobar o verificar eso. Lo puedo verificar también de otra forma. Función. Verificando, vamos a poner la paridad par de la función. Debe cumplirse para que sea una función par que f de x sea igual a f de menos x. Bien. Entonces, ¿qué hago? Tomo la función original, que era y igual a la raíz de valor absoluto. Esta era. Esta es la f de x. Entonces, si yo hago ahora f de menos x, que cambio la x por menos x en la función. Si yo le aplico valor absoluto, siempre que yo aplico valor absoluto, ¿qué pasa con los signos menos? Se transforma más, se cambian más. Se cambian a más, ¿no es cierto? Claro. Entonces acá verifico que f de x es igual a f de menos x. Se cumple. Entonces la función es par. ¿Se podría probar con otro valor? No, es que esa es la condición de paridad par, no con otro valor. Profe, entonces siempre que sea de valor absoluto va a ser par, digamos. Porque siempre va a ser positivo y va a quedar igual en la fórmula, ¿no? Y habría que ver, depende. Puede haber de valores absolutos y puede que no sean, que no tengan paridad. Acuérdense que hay algunos que no tienen paridad. Si acá se me corre un poco la gráfica, esa misma gráfica, si yo la corro, que se vaya más para el otro lado, supongamos para la derecha, ahí no va a tener paridad, par, ni impar tampoco. Sí, hay algunos que no tienen paridad. Por eso hay que verlo al ejemplo, al ejercicio que se trata. Vamos a ver un ejemplo de impar. Vamos a ver. La función, una función para que sea impar, debe cumplir que f de x tiene que ser igual menos f de menos x. Menos f de menos x. Entonces, vamos a poner un ejemplo.
f de x que sea igual a x al cubo. Entonces, si ya hacemos la gráfica, cuando x valga 1, y vale 1. Aquí queda el 0, y vale 0. Y así, cuando valga menos 1, vale menos 1. Por ahí va a pasar la gráfica. F de x igual a x al cubo. Bueno, fíjense que los valores de f de x van siendo, f de 1 es 1. Van siendo los valores a la izquierda menos f de menos x. O sea, si van a ser iguales en valor absoluto, pero negativos del lado izquierdo. De todos modos, lo comprobamos a esta igualdad haciendo f de menos x. Si yo reemplazo en la función original la x por menos x, ¿qué me queda? Un número negativo elevado a potencia impar, ¿qué me va a quedar acá? Número negativo. 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 Entonces, lo que me pide que compruebe para saber si es una función impar es esta fórmula. Que f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. F de x decimos que vale x cubo. Y del otro lado la fórmula va con un menos. Entonces le pongo el menos. Y f de menos x, acabamos de sacar acá que f de menos x vale menos x cubo. Menos con menos quedan más, y ahí se transforman en una igualdad, una identidad. Se cumple. F de x es impar. Lo vemos con los valores, ¿no? Si son respecto del eje y, van siendo iguales, ¿no? En uno es 1, por ejemplo, si vale 2, ¿cuánto vale acá la función? 2 al cubo, 8, cuando vale 2. Menos 2 va a ser menos 8. Van a ser iguales en valor absoluto las alturas, pero en signo. Entonces eso me dice que es impar. Y lo compruebo con la fórmula. Ejemplo de impar también está esta, y si no, la función seno, por ejemplo. Esto se llama paridad. ¿Podría explicar vuelta, profe, que no lo entendí? Esto se llama paridad impar de la función. Y debe cumplir la que es impar esta fórmula, que f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces me da una función. ¿Cómo sé si la función es impar? Tengo que calcular f de menos x. Esto. Calculo esto. Entonces me dan la función y calculo. Así sería entonces. Calculo cuánto vale f de menos x. Una vez que calculo esto, y lo reemplace en la función, lo voy a comprobar si se cumple la igualdad. Que f de x sea igual a menos f de menos x. F de x vale x cubo. Y del otro lado, f de menos x, sacamos que era menos x cubo. Menos menos va a hacer que quede más. Este menos venía por la fórmula. Entonces se cumple la igualdad. X cubo es igual a x cubo. Entonces se cumple y es una función impar. Y en la gráfica vemos que los valores son iguales de las ordenadas respecto del eje y, ¿no? Las ordenadas en 1 vale 1. En menos 1 vale menos 1. Igual en valor absoluto, pero de distintos signos. Acá en 2 vale más 8. Y acá en menos 2 vale menos 8. Iguales en valor absoluto, pero en signo contrario. Entonces eso es lo que me dice que es impar. Bueno. Sí, mirando la gráfica nos damos cuenta si es impar o no. Vamos a ver ahora lo que son los conjuntos acotados.
sea A el siguiente conjunto de números reales. Entonces vamos a dibujarlo a este conjunto A de números comprendidos entre el número A y el número B. Es un intervalo abierto en A y abierto en B. Y todo lo que figura acá, entre medio, entre A y B, es el conjunto A. Después acá podemos encontrar o definir una zona donde tengo los H, los números H. Y pasando el B, tengo una zona donde tengo los números K. Entonces, vamos a definir las cotas que tiene un conjunto. La cota superior. K es una cota superior. Es una cota superior del conjunto A. Sí, solo sí. Para todo X se verifica que X pertenece a A y X es menor o igual a K. Vamos a analizar, a ver, cota superior entonces. ¿Qué sería una cota superior? El número K es una cota superior del conjunto A. Sí, solo sí. Para todo número X se verifica que X pertenece a la A y a su vez X es menor o igual que K. Entonces acá, el X, este X que está acá, digamos, en realidad es un X que está en esta zona. Cualquier X que esté entre A y B, ¿no es cierto?, del conjunto A, va a cumplir que ese valor de X va a estar menor a K, porque K estaría en esta zona. En K estaría mayor que B. Entonces, si todo X del conjunto A es menor a K, vamos a decir entonces que K va a ser una cota superior del conjunto A. Ya lo vamos a ver con un ejemplo concreto y vamos a sacar las cotas superiores y las cotas inferiores. Porque entonces el X, fíjate, no podría ser X igual, ¿no? pertenece a A. El X pertenece a A, acá lo dice claramente. No cualquier X, sino el X pertenece a la A. Y el X menor que K. Entonces ahí sí K es la cota superior. No cualquier X, ¿no? Claro, sí, si no, no sería. Por eso, fíjense, hay que leer todo lo que dice la simbología matemática. Sí, solo sí, para todo X se verifica que X pertenece a la A. Entonces el X pertenece acá adentro. Ese X, obviamente. Y si el K está ubicado más arriba, X menor que K. Entonces, ¿el signo de se verifica? Este. Los dos puntos son verifica. Y este es para todo. X se verifica que X pertenece a la A y X, este X, está hablando de este X, menor que la cota K. Vamos a la cota inferior. Vamos a llamarla, ¿cuál sería acá? En el dibujo sería el H, esta zona, menores que A. Entonces, H es una cota inferior del conjunto A. Sí, solo sí. Para todo X se verifica que X pertenece al conjunto A y X es mayor o igual que el H.
Entonces el número h que yo elija va a estar acá, menor que a. Y el x está acá adentro, pertenece al a. Obviamente entonces que el x va a ser mayor que el h. Mayor o igual que el h. Esa sería entonces una h, una cota inferior del conjunto A. Profe, y las cotas solo lo puedo hacer con intervalos abiertos, digamos. O si tengo cerrados, en vez de poner mayor igual, pongo mayor nomás. Y claro, si te tengo intervalo cerrado, tendré que poner menor o mayor, depende de la cota que sea. Pero se puede, no es que no se puede en un intervalo cerrado. No, sí se puede en un intervalo cerrado también. Por eso vamos a seguir viendo, leyendo lo que nos dice y vamos a analizarlo. Supremo o extremo superior. Se denomina extremo superior del conjunto A a la menor de las cotas superiores. La menor de las cotas superiores de A. Entonces, el extremo superior o supremo. Acá fíjense. ¿Cuáles son las cotas superiores? Díganme ustedes. K. K. En esta zona están las cotas superiores. ¿Cuál es la menor de las cotas superiores? B. 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 B es la menor de las cotas superiores. Entonces, B va a ser el supremo. En caso de que sea un intervalo cerrado, ¿cuál sería? Y sería lo mismo. B o no. Sí, también B. Sí. Bueno, veamos la otra. Que sigue sería el ínfimo. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué si tiene signo mayor o igual lleva paréntesis y no corchete? Pero el mayor igual, el menor igual se refiere a las cotas, no al conjunto A. El conjunto A ya está definido. Pero yo quiero definir una cota inferior acá, ¿ves? Entonces van a ser cota inferior si los X están mayores e iguales que H. Es otra cosa, digamos. El conjunto A es una cosa, y las cotas son otra cosa. Gracias. 4. Entonces tenemos el ínfimo, se llama extremo inferior ínfimo. Ahora sería al revés, acá sería a la mayor de las cotas inferiores. Sería A. Claro. A. Entonces, en nuestro ejemplo, o en el ejemplo, es A. Entonces, las cotas son todo lo que hayan en, ¿cómo se llaman? En H y K, que serían como conjuntos tipo... Sí, son conjuntos, podrían ponerlo ahí como si fueran conjuntos. O sea, son todos los puntos de esos conjuntos las cotas. Claro, sí. Sí. Poner que acá fuera, entre 1 y 5. El valor 6, 7, 8, todo ese conjunto son cotas superiores. Y 7 es 1, acá sería el menos 1, menos 2, 0, serían conjuntos de cotas inferiores.
la mayor de las cotas inferiores es A. Ese es el ínfimo. Y en esta zona, la menor de las cotas superiores es B, que es el supremo. ¿Y qué falta definir? Máximo. Entonces, tipo, hay una definición para cotas en general, digamos. Claro. Serían todos los puntos que no forman parte me perdí, del conjunto del intervalo. Del intervalo, Claro. eso. Pero entre las cotas, fíjate que está incluido el valor extremo, el final, digamos. Ya sea que no pertenezca o sí al intervalo, forma parte de las cotas. O sea, si tengo, por ejemplo, cerrado, también también es cota el punto, aunque y a la vez es parte del intervalo, digamos. Claro, sí, sí. Ya sea el valor final o el valor inicial, estos dos van a formar parte de las cotas. Máximo. El conjunto A tiene máximo. El conjunto A tiene máximo si, solo si. El supremo pertenece al conjunto. Sí, sí, ya lo repetí. Hablamos recién y dijimos, hablamos del supremo y del ínfimo. Entonces acá decíamos, el supremo era la menor de las cotas superiores, que era B. Y, perdón, el supremo, ¿no? Y el ínfimo es la mayor de las cotas superiores, que sería A. Ahora bien, fíjense que el conjunto A es un intervalo abierto. Entonces, ¿el valor B pertenece al conjunto A? ¿Sí o no? No. No. ¿El A pertenece al conjunto A? No. No. Entonces, si bien tiene ínfimo en A y tiene supremo en B, no tiene máximo y no tiene mínimo. Mínimo. No. Exactamente. Pero si fuera cerrado, sí lo tomaría. Es decir, es lo mismo que el supremo, solo que tiene que estar sí o sí dentro del conjunto, ¿no? Exactamente. Sí, sí, así como vos lo dices. En este ejemplo, entonces, como el intervalo es abierto, como A es abierto, digamos que no tiene máximo. Y el 6, bueno, es lo mismo, ¿no? Mínimo. El conjunto tiene mínimo. Sí, solo sí. El ínfimo reales, como lo dijiste. No hay cuando está en paréntesis. Y hay máximo y mínimo cuando están los corchetes, cuando es cerrado. Gracias. ¿Ok? Y en un ejemplo así al aire, por ejemplo, ¿puedo repetir, profe, por favor? Ya lo vemos con un ejemplo. Ya lo vemos con un ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué queda ahí? Ya está con eso, ¿no? Conjunto acotado. Faltaría esto de conjunto acotado. Vamos a decir que un conjunto está acotado cuando
¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo un conjunto va a estar acotado? Cuando máximo y mínimo. Cuando tiene ambas cotas. Cuando tiene ambas cotas. Cuando tiene cota inferior y tiene cota superior. O sea, sería no acotado si una es infinito o algo así. Exactamente. Sí, si fuera, por ejemplo, de 3 a más infinito. De 3 a más infinito, tendría cota inferior y no tendría cota superior. Y la otra sería de menos infinito a 1, pongámosle. No tiene cota inferior y tiene cota superior. O sea, tiene que tener las dos cotas, la inferior y la superior. Entonces ahí está acotado el conjunto. Pero si uno es infinito, ya no está acotado. ¿Y cómo se llama cuando uno no tiene una de las dos cotas? Y conjunto no acotado se llama. Vamos a poner como ejemplo Pero acá. conjunto acotado, no acotado. Ahí está. Vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, menos infinito, pongámosle acá, ¿no? A 2, supongamos. Ejemplos. De 1 a más infinito. Eso serían conjuntos no acotados, de menos infinito a más infinito. Esos serían todos conjuntos no acotados. Entonces, sí o sí tenemos que tener cota inferior y cota superior. Entonces se podría decir, digamos, que un conjunto acotado es acotado cuando no es infinito ni semi-infinito. Claro, sí. Cuando es un intervalo cerrado, entonces. Puede ser abierto o cerrado, pero está acotado. Tiene cota inferior y cota superior. Profe, en la parte práctica haríamos los ejercicios de esto, ¿cierto? La próxima clase. Sí. ¿No hicieron con Marcela esto de los conjuntos acotados? No llegamos hasta acá, me parece. Ah, bueno. Y faltaría para terminar la zona de definición de esto, de teórico, sería el conjunto mayorante y minorante. Mayorante. Este sería el conjunto de todas las cotas superiores. Y conjunto minorante sería el conjunto de todas las superiores. Y ahora vamos a hacer un ejemplo, así nos queda claro. Vamos, este sería el conjunto A. Vamos ahora a trabajar aquí y sacarle todo lo que habíamos hablado. Sería intervalo abierto en 1 y cerrado en 3. Cotas superiores. ¿Cuáles les parece que serían las cotas superiores? Acá. De 3. De 3 para infinito. Sí, 3, 4, 5. El más infinito. El más infinito no, porque tiene que ser un número, ¿no? Cotas, son números. Acá le vamos a tomar, ya que lo tengo ahí, al conjunto mayorante. Vamos a definir el conjunto mayorante. A este conjunto decimos que es el conjunto de todas las cotas superiores.
Entonces sería X tal que X, pertenece a los reales, ¿y qué le pongo? Mayor que 3 sería. Mayor igual a 3. Mayor igual a 3. Mayor igual a 3, ¿sí? El 3, decíamos el 4, el 5, el 7, todos los números mayores que 3, o el 3. Bien, conjunto mayorante. Ahora veamos las cotas inferiores. ¿Cuáles serían cotas? Las H ahora. Las H serían las cotas inferiores. -1. El 1 sería. Claro, -2, -1, 0, hasta 1, ¿no es cierto? Y el conjunto minorante lo definimos también. Profe, ¿hasta 1 o Menor a aproximadamente? menos 1. Menor a menos 1 sería. Menor o igual a menos 1. Ah, el 1 también estaría como cota inferior. Por más que no esté, digamos, en el conjunto. Acuérdense que son cotas. No pertenecen las cotas están fuera de lo que es el conjunto. Acá entonces el conjunto Profe, minorante. en las cotas superiores entraría el 3, porque está cerrado, sería dentro del... Sí, sería cerrado acá. Sería, Pero entonces, ¿qué le entonces no pongo acá? entraría el 3 en las cotas superiores. Sí, entra el Porque 3, está por mayor o dentro. igual que 3. Mayor o igual que 3 le puse en las cotas superiores. El 3 es una cota superior. Que pertenece al... ya, después vamos a ver que es supremo y es máximo a la vez. Conjunto minorante serían todos los valores de X. No, el 3 también sería cota. El valor más grande y el valor más chico también forman parte de las cotas. Ese conjunto, profe, digamos, podemos decir que tiene máximo, pero no tiene mínimo. Exactamente, sí. Ahí ya llegamos a eso. Entonces vamos a definir el ínfimo. ¿Cómo decía la definición del ínfimo? Todas te van a tener ínfimo y supremo. Lo que no sé si van a tener van a ser máximo y mínimo. El ínfimo era la mayor de las cotas inferiores. Decíamos que cotas inferiores. 1, claro. 1, 2, 1, 0, 1. ¿Ven? Acá está el 1. Es la mayor de las cotas inferiores. Entonces el ínfimo vale 1. Ahora, ¿tengo mínimo acá? No. ¿Hay mínimo? No. No hay mínimo. ¿Por qué no hay mínimo? Porque no está dentro del conjunto. Porque el X igual a 1, que es ínfimo, no pertenece al conjunto A. Porque me dice X mayores que 1. Como no está incluido, no hay mínimo. Sí, ínfimo, pero no mínimo. Y después tengo el supremo, siempre lo voy a tener. Supremo va a estar en ¿dónde? En 3. En 3. Que sería la menor de todas las cotas superiores. Dijimos que las cotas superiores eran el 3, el 4, el 5, el 7. La menor de las cotas superiores es el supremo. ¿Tengo máximo? Profe. Sí. Profe, la mayor de las cuotas superiores sería el infinito positivo. Y sí, pero no sería cota. Acordate que el infinito decimos que es un número grande, pero no sabemos cuánto vale. No sería cota. Claro. Entonces decimos máximo va a ser X igual a 3. ¿Por qué si tengo máximo? ¿Por qué? ¿Por qué si tengo máximo? Porque está dentro del conjunto. El conjunto A me dice X menores o iguales que 3. Entonces, como está cerrado en 3, entonces el supremo pertenece al conjunto A, entonces tengo máximo. En el otro, en el ínfimo, si bien tengo ínfimo en 1, pero el 1 no pertenece al conjunto. Me dice mayores que 1, entonces no tengo mínimo. Pero sí tengo ínfimo. ¿Qué me falta? Ahí está todo, ¿no? A, ¿es un conjunto acotado o no acotado? No acotado. No acotado. No, es un conjunto acotado. Es acotado. Es acotado. Porque tiene cota inferior. Tiene superior y... Claro, tiene las dos cotas. Claro. Claro. Cota inferior y cota superior. Bien. Solamente es no acotado, que acuérdense cuando dijimos que aparece ya sea el menos infinito o el más infinito. Y ahí está, eso sería todo lo que es. Cuando ustedes hagan la parte práctica, solo tienen que tomar un ejemplo de esto y ver, bueno,
analizar todas las cotas superiores, analizar todas las cotas inferiores, definir conjunto mayorante, conjunto minorante, ínfimo, supremo, siempre van a existir en un conjunto acotado, pero puede que haya o no haya mínimo y puede que haya o no haya máximo. Depende si ese pertenece al conjunto. ¿Por qué acotado? Es porque tiene cota inferior, tiene ínfimo y tiene supremo, por eso. Gracias. Bien. Por eso es acotado. Aparte, ustedes se dan cuenta, yo puedo decir, puedo palpar acá, dibujar 1, 2, 3, y puedo marcarlo en un dibujo donde está el conjunto acotado. Está entre 1 y 3. Lo puedo ver así, bueno, va acá. Pero si yo tengo un infinito, no voy a poder llegar nunca al infinito. Entonces no está acotado. Pero puedo ver, chicos. Vean el apunte, fíjense que en el aula virtual está todo ahí, explicado mejor también, y bueno, hasta aquí llegamos y después la clase que viene seguimos viendo. Ahora les voy a dejar un resumen de esto, les voy a dejar unas fotos de esto y lo que hemos hecho hoy. Entonces, profe, la única forma en que no sea un conjunto acotado es que tenga un valor infinito en alguno de sus extremos. Exactamente, así es. Perfecto, era para aclarar nomás. Bien. Bien. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Saludos, nos vemos. Que anden bien. Chao, Profe, profe, gracias. Nos vemos, Ingeniero. Profe, gracias.